Pero ciertos escritores recurren a la magia. Un misticismo que da lugar a ciertos conceptos, Ciertos personajes. ciertas filosofías. Eso lo conoces en la mística por escrito. Hoy, Alan Moore, Lovecraft y Borges. Cuando el autor convive con su creación, o no. Take a little walk to the edge of town and go across the track. ¿Por qué te interesa mi respuesta? Todo está escrito. Hay venenos que te ciegan, pero hay otros que te abren los ojos. Esta frase es de uno de los personajes más característicos de uno de los autores, el que hablaremos en este episodio, Alan Moore. Y para eso tengo el agrado de volver a compartir con vos, Alejo Valeta. Buenos días. Buenos días, Joaquín Cecchini. Gran frase también. Y Alan Moore, muy característico por buscar profundidad dentro de sus personajes, en sus mundillos. Algo muchísimo más allá quizás de los clichés. Busca ponerlos en verdaderos dilemas morales, justamente. Algo que fue muy característico, que personalmente me pasó, fue dar con uno de los cómics más maduros, puede ser, o más adultos, como lo fue Watchmen, Los Vigilantes, que hizo Alan Moore en los años 60, años 70, en plena época de la Guerra Fría, en que no se sabía bien qué es lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos para con la Unión Soviética. Y es que con la crisis Roger, de los misiles también. Y es que con Rogers, como personaje, caemos también más en el dilema del antihéroe y de si realmente las prácticas como él las realiza pueden ser o no éticas dependiendo de la perspectiva de cada persona. Pero, ¿sabes qué? También te traigo yo, así condimentamos bien esto hacia el camino hacia donde vamos, una frase de un escritor chino del taoísmo. Situémonos siglo IV a.C., dice así, se llama Zhuangzi. Cuenta Zhuangzi que una noche soñó que era una mariposa. Revoloteaba feliz, sin preocuparse por nada, disfrutando de su existencia efímera, pero al despertar se encontró otra vez siendo Zhuangzi. Entonces se preguntó, ¿soy Zhuangzi, que soñó ser una mariposa, o soy una mariposa que ahora sueña ser Zhuangzi? Y esto nos habla justamente de la naturaleza de la realidad, la identidad y cómo este pensamiento deja una frontera muy, pero muy estrecha entre lo real y lo ilusorio. Es algo que tratamos en este primer episodio, el tema de los sueños y de la realidad. Y uno de los personajes más característicos de Alan Moore fue John Constantine. Efectivamente, la adaptación con Keanu Reeves, por ejemplo. Exactamente. Es un personaje algo que es un punto en común en los personajes de Alan Moore, el tema de la personalidad atormentada por los hechos que le ocurren a cada uno de los personajes y cómo lidian o no con eso. Exactamente, y esto que hablamos justamente de los dilemas morales, pero vamos a lo que nos compete independientemente de la vida de Alan Moore. Constantine es un personaje que, si bien guarda un misticismo impresionante desde cómo está compuesto hacia las decisiones que toma y cómo sale, es un embaucador, cómo sale de las situaciones en las que él mismo se mete y saca beneficio, guarda un misticismo porque da la casualidad que todos aquellos guionistas que trabajaron con John Constantine y que lo escribieron alguna vez, dicen que se lo cruzaron en la vida real. O sea que puede ser que John Constantine está basado en una personalidad específica o un compilado de personalidades con las que se cruzaron esas personas que guionaron. Y eso lo podemos ver, claro, desde un punto de vista quizás, sin querer perder la cabeza, podemos pensar eso. Pero desde otro punto de vista, ¿qué tal si ahí es cuando se cruza esta línea que hablamos de la ilusión y la realidad? Y es realmente John Constantine el que atraviesa esto. Justamente Alan Moore pensaba que escribir un personaje es jugar con arquetipos de realidades alternativas. Es decir, hacer cada vez... ¿Qué frase? Claro. Es decir, hacer cada vez más delgada la línea de estas otras realidades a la nuestra. Es como invitar a algo a que venga a nuestro mundo. Bueno, es uno de los autores que me parece que bien sabe jugar con esa línea divisoria que es muy fina entre los sueños y la realidad. Y otro autor que lo supo describir muy bien es
el mismísimo Jorge Luis Borges, del que tenemos un pequeño fragmento en el que explica qué son los sueños para él. La hipótesis de los místicos, la hipótesis de los metafísicos, la hipótesis contraria, y que de algún modo, sin embargo, se confunde con ella. Para el salvaje o para el niño, los sueños son un episodio de la vigilia, pero para los poetas y para los místicos no es imposible que toda la vigilia sea un sueño. He soñado mi vida o fue un sueño. Y esto nos lleva desde luego al solipsismo, a la sospecha de que solo haya un soñador. Está soñando esta sala y esta conferencia, y hay un solo soñador, y ese soñador sueña todo el proceso cósmico, sueña toda la historia universal anterior. Todo esto puede no haber ocurrido, en este momento empieza a existir, empieza a soñar, y es cada uno de nosotros. Magnífico, Borges, como siempre. Siempre que lo escucho parece como si estuviese hablando con él, completamente casual. Y no solamente eso, es un tipo que habla muy entre líneas, sobre todo en sus entrevistas tiene esta personalidad picante que lo habilita a lanzar ciertas ideas filosóficas por abajo de la mesa. Y habla un poco esto justamente de Borges, de si uno es el sueño o el soñador. Alan Moore se cruzó con Constantine. ¿Dónde fue? En un bar. En un bar. Exactamente. Una noche que estaba en un bar sentado tomando una cerveza, Alan Moore jura haber visto a John Constantine sentado en la barra, que lo vio y que se levantó y se fue. Pero también hubo otro acontecimiento un par de años después, creo que por el 2001. Alan Moore, caminando por la calle, escucha una voz desde un callejón recóndito que le dice algo muy particular. Le dice: te diré el secreto más grande de la magia. Cualquier idiota podría hacerlo. Da a entender que cualquiera tiene magia o cualquiera puede tener acceso a esa magia. Es una frase, de hecho, que podemos adjudicarle bastante a la personalidad de John Constantine. Pero además, hablando de los sueños y cómo esto se cruza en estas fronteras de lo que es la literatura, la irrealidad, lo real, está el caso de Lovecraft. Lovecraft, el famoso escritor de los relatos de terror, hace el Necronomicon en sus relatos. Escrito, dice, por Abdul al-Azred, un personaje, en teoría, que era un árabe loco, que con visiones, premoniciones fantasiosas o no, comenzó a redactar un libro extenso sobre conjuros y criaturas del cosmos que son inexplicables, inefables, diría el mismísimo Lovecraft, previo a describirlas muy bien, para el humano. ¿Y cómo es esto entonces, Sekini? ¿Realmente podemos decir que existe o no existe el Necronomicon? Bueno, ya meterse con Lovecraft es también meterse con otra mente gigantesca que debería ocupar todo este espacio. Si existe o no el Necronomicon, es como directamente como para que sea un caso de investigación policial. Hay gente que cree que Cthulhu, que es el monstruo más conocido de Lovecraft, más, monstruo me quedo corto, es una deidad muy antigua, sigue durmiendo en el Pacífico. Y también, ¿sabes qué? Te consulto, Sekini, ¿recordás el proceso, porque me parece que viene muy bien, de composición de Lovecraft a la hora de tener de hacer uno de estos relatos fantásticos? Bueno, él también tenía un vínculo muy, muy estrecho con los sueños, más que nada con las pesadillas, que las llamó los sueños de los antiguos. Qué manera de descifrar, como si fuese su propia definición de ese concepto. Sí, exactamente. Y también queda muy bien, incluso te diría, con la concepción de los dioses cósmicos, de lo inexplicable, de cómo se llama a Cthulhu, una especie de quizás mentalidad colectiva. Y esto es justamente lo que tienen estos dos autores en común. Quizás Alan Moore desde un lado de admiración, porque él admiraba a Constantine y lo decía todo el tiempo. Creo que después, al terminar de este podcast, podemos ir al Pacífico para ver si damos con Cthulhu, si nos puede saludar o no. Total. Y por otro lado, Lovecraft, quizás de un lado de temor, porque él todo el tiempo estaba, a fin de cuentas, dibujando mundos a los que le tenían un profundo pavor. Y con esta hermosísima frase nos despedimos. Hasta el próximo episodio.
where secrets lie in the border fires. ¿Quedaste atravesado por todas esas cosas que podés sentir pero no podés tocar? Tan intangibles como las palabras, Sabrás más de la mística por escrito en el próximo episodio. que trataremos la vida y obra de Edgar Allan Poe. Muchas gracias por escuchar.